Buen día, hermanos. Tengan todos ustedes un sábado feliz. Feliz sábado. Que me llevó la Biblia, Dios mío. Gracias. Tengan todos ustedes un sábado feliz. Es un gusto nuevamente, como todo primer sábado de mes, estar con ustedes a fin de que podamos compartir un tema bíblico. El tema que vamos a ver hoy lleva por título Nosotros, los mejores. Nosotros, los mejores. Y vamos a ir desarrollándolo fundamentados sobre todo en la carta de Pablo a los romanos. Vamos a ir buscando en el capítulo 1 de la carta a los romanos, del texto 18, no vamos a leerlos todos, pero sí los voy a ir explicando del texto 18 al texto 32, Romanos capítulo 1, del texto 18 al texto 32. En el texto 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que defienden con injusticia la verdad. Ira de Dios, ¿contra quién? Contra aquellos que anulan la verdad de Dios. Y dice que en este afán, sigue diciendo que en este afán de anular la verdad de Dios, cambiaron la verdad por la mentira. Pero en sus filosofías y en sus pensamientos y en sus divagaciones, dice, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Porque la sabiduría del mundo, nos dice Primera de Corintios capítulo 1 y capítulo 2, la sabiduría del mundo para Dios es necedad. Y empieza, y acá, atención con estos textos que vamos a ver. El primer texto que vamos a leer, en cuanto a su desvarío que fueron cayendo estas personas, vamos a leer el 24, 26 y 28. Dice así el 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quién los entregó? Dios. ¿Quién los entregó? Dios. Dios. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas en lugar del Creador, el cual es bendito por los siglos. Y dice el otro texto, el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó? Dios. A pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Vamos al 28. Y como ellos no tuvieron a bien el reconocer a Dios, Dios los entregó. ¿Quién los entregó? Dios. Dios, a una mente reprobada para hacer cosas impropias. Esto, vamos a ver en este tema que Pablo pone a la humanidad en 4 niveles. Este es el nivel más bajo. 4 niveles. Este es el primero más bajo. El nivel primero es el nivel más bajo. Esas personas que no tienen vuelta. Esas personas que están tan entregadas al pecado que ya Dios directamente los entrega al pecado en el cual quieren vivir. Es algo similar a lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, a donde leemos en el capítulo 2 el texto. Diez en adelante. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden,
por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este texto tiene una combinación perfecta con el que acabamos de leer en Romanos. Cómo ellos decidieron rechazar la verdad una vez y otra vez y otra vez, y se fueron degradando. Entonces Dios los entregó a esa degradación para que se pierdan. Entonces les manda un espíritu de mentira. ¿Han decidido dejar de lado la verdad? Bueno, después de una amonestación, 2 amonestaciones, 3 amonestaciones, 10 amonestaciones, el Señor dice, ellos eligieron vivir en la mentira, los entrego a la mentira, y les manda un espíritu engañoso para que crean la mentira y se pierdan. Ya son personas que no tienen vuelta. ¿Hubo en el Antiguo Testamento algún caso así? Sí hubo. Una nación entera, mejor dicho, 10 tribus de una nación, que a todas estas 10 tribus se las llamaba Efraín. Era Efraín, o sea que lo que conocemos como Israel. Vamos al libro de Oseas, en el capítulo 5. En el libro de Oseas, en el capítulo 5, dice así, capítulo 4, primero el 4 y después el 5. Capítulo 4 de Oseas, el texto 17, dice, Efraín está ligado a los ídolos, déjalo. Esto es bravo. El Señor le dice al profeta, déjalo, ya no tiene vuelta. No tiene vuelta. Es dado a los ídolos y ya no tiene vuelta. Déjalo, que sigan con lo que ellos quieran. Ustedes lo saben, conocen la historia, cómo terminaron las 10 tribus de Israel, Efraín. Pero ¿por qué fueron así? En el capítulo 5 lo explica, donde dice el texto 11. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque se complace en seguir su propia norma. Los hombres de Romanos capítulo 1 se complacieron en seguir su propia norma. Y bueno, el Señor dijo, bueno, ustedes quieren seguir esta norma, a pesar de las amonestaciones, sigan esta norma de vida, este modo de vida, que el modo de muerte me encargo yo, dijo el Señor. Entonces, vemos que el primer nivel es acerca de aquellos que han caído en tal profundidad en la degradación que no tienen vuelta. Primer nivel. Pero ¿cuántos niveles dije que eran? 4. Vamos al segundo nivel. Volvemos al libro de los Romanos. Ya volvemos al libro de los Romanos en el capítulo 2. En el capítulo 2 del libro de los Romanos, entonces leemos a partir del texto 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Entonces ya ahí se refiere a la humanidad en general, al hombre, sin distinción, si es ateo o no es ateo, si es creyente o no es creyente, si tiene religión o no tiene religión. Se refiere al hombre en general. Pero ya vamos a ver más adelante que se refiere al hombre al gentil, no al judío, sino al gentil, aquel de todo el mundo, el que pasa en la vereda, el que está parado en la esquina, al hombre en general. Y dice que este hombre juzga a los que están en el nivel inferior y dice, ¿y tú qué los juzgas a ellos si tú haces lo mismo? Y entonces, pero estos hombres ya del segundo nivel tienen esperanza. Y el Señor les dice, el 4 en adelante, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No se olviden nunca de las palabras arrepentimiento, porque después vamos a dar vuelta al final mucho sobre esta palabra arrepentimiento.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y entonces a partir del 7 al 10 le está dando a este hombre, le está dando dos alternativas. A partir del 7 al 10 le está dando a este hombre dos alternativas. Al gentil, al hombre del mundo, a cualquiera, le está dando dos alternativas. Vida eterna del 7 al 10, a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. El conflicto siempre es el mismo, entre la verdad y la injusticia. El conflicto, no importa en qué nivel estés, siempre es el mismo, entre la verdad y la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que obra el mal. ¿Sobre quién? Todo ser humano, el hombre, que obra el mal. El judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien. Al judío primeramente y también al griego. Y entonces después dice, bueno, pero esta gente, explica Pablo, esta gente, ¿cómo los va a juzgar Dios? Teniendo en cuenta que muchos de ellos habrán nacido, habrán vivido y habrán muerto sin nunca haber leído una Biblia, sin nunca haber oído el nombre de Jesucristo, sin nunca haber oído el nombre de Jehová, sin nunca oyeron de que alguien murió en la cruz por ellos. ¿Cómo los va a juzgar Dios a esta gente? Entonces ahí te da cómo va a ser el juicio, porque habla de un juicio, cómo va a ser el juicio con esta gente. Dice, porque, el 14 en adelante, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ellos no han conocido la Biblia, ellos no han conocido la ley de Dios, ellos no han conocido los 10 mandamientos, ni siquiera nunca oyeron hablar de eso. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? Su propia conciencia va a ser su juez. Su propia conciencia los va a acusar o su propia conciencia los va a excusar. Ustedes se imaginan, con lo que estamos leyendo, con lo que estamos viendo, que el único que puede hacer un juicio así es Dios, nadie más, porque Dios es el único que tiene entrada en la mente de cada persona, en la conciencia de cada persona, en el corazón de cada persona. Entonces vemos que el segundo nivel, ¿a quién se refiere? Al hombre en general. ¿Vamos al tercer nivel? Vamos. Ya el tercer nivel cambia el tema. Ya el tercer nivel, ¿quién entra en el tercer nivel? Vamos al tercer nivel. ¿Quién entra en el tercer nivel? Vamos a partir del 17. Mira que tú tienes el sobrenombre de judío. No. Acá ya cambió el tema. Acá ya estamos hablando de los judíos. Los judíos tenían ventaja sobre los hombres que habíamos hablado hace un rato. Por supuesto que tenían ventaja. Vean cómo dice el capítulo 3. Texto 1 y 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¡Mucho! En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Claro, la palabra de Dios les fue dada a los judíos. ¡Qué gran ventaja tenían ellos! La palabra de Dios, ellos eran los poseedores y eran los encargados
de darla a conocer al mundo, cosas que fracasaron totalmente. Ellos querían la exclusividad de la salvación. ¿Qué vamos a ir a esos perros goy, a esos perros gentiles? ¿Qué les vamos a ir a predicar? Nosotros no tenemos que salvar. Tenemos un caso en la Biblia, un caso que es el emblemático. Jonás. ¿O no? Jonás. Carlos me manda a predicar a los de Nínive. Anda a predicar a los de Nínive. ¿Vas a ir o no vas a ir? Anda a predicar a los de Nínive. Y tuvo que ir a predicar a Nínive. Bueno, entonces dice, mira que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y estás confiado en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la quinta esencia del conocimiento y de la verdad. Y era cierto. Si ustedes leen Romanos capítulo 9, van a ver todas las ventajas que tenía el judío en relación al resto de la humanidad. Pero, siempre hay un pero, dice a partir del texto 21, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no hurtar, un mandamiento de la ley de Dios, ¿hurtas? Tú que dices no adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y entonces sigue diciendo que ustedes, a causa de la actitud de ustedes y a causa de la conducta de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Che, hermano Celeste, debe ser bravo esto, ¿no? Que la gente, por causa de la actitud mala de los adventistas del séptimo día, el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Y estos son los que dicen que creen en Dios? ¿Conocen algún caso ustedes? Todos lo conocemos. ¿Y estos son los que dicen que creen en Dios? Bueno, en la antigüedad ya esto era normal con los judíos. El nombre de Dios era blasfemado por los gentiles. ¿Y estos son los que dicen que predican a Dios verdadero? Y sigue diciendo, el 28 en adelante, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿De quién viene la alabanza? De Dios. Bien, buen siervo y fiel, entre en el gozo de tu Señor. ¿De quién viene la alabanza? Del Señor. Le dice buen siervo y fiel. ¿Cuántos niveles serán? 4. ¿Por cuál vamos? 3. Por el tercero. Como el cuarto. En el cuarto nivel entramos nosotros. Nosotros estamos arriba de todo. El mejor, el cuarto, primero en la tabla de posiciones. Hermano, qué privilegio. ¿De dónde salimos nosotros? Vamos a Romanos. Vamos a Romanos en el capítulo 9, texto 23 y 24. Romanos en el capítulo 9, texto 23 y 24. Y leemos en el capítulo 9, 23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Entonces dice que del grupo 2, que tenían posibilidad de salvación, y del grupo 3, que son los judíos, el Señor de acá, sacó un pueblo. A nosotros, dice que somos sacados de los judíos y de los gentiles. Y entonces nosotros. Cuarto nivel, el más elevado. Y dentro de la iglesia es así. Dentro de la iglesia hay algunos que han salido de la cantera judía y hay otros que han salido de la cantera gentil. Bien, dice que nosotros, sacados de acá y de acá. Los romanos eran sacados de la cantera gentil. Y Pablo, está hablando en primera persona plural, fue sacado de la cantera judía. Ahora, ¿qué era lo que diferenciaba? ¿O qué es hoy? Porque yo estoy hablando para hoy. ¿Qué es lo que diferencia entre los que están en el tercer nivel con el cuarto nivel? ¿Qué es lo que diferencia a los que están en el segundo nivel y el tercer nivel con el cuarto nivel, el más elevado? Romanos capítulo 4. En Romanos capítulo 4 vamos a leer. Romanos capítulo 4 está hablando del padre de la fe, está hablando de Abraham. Y entonces Romanos capítulo 4, gracias Anita. Entonces Romanos capítulo 4, él hablando del padre de la fe, trata de sacar una lección de Abraham y también nos pone a nosotros. Y dice así, en el capítulo 4 vamos a leer del 23 en adelante. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes va a ser imputada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Hermano, la diferencia es muy grande. Nosotros creemos que Cristo murió por nosotros y que Cristo murió y resucitó para que nosotros seamos justificados. ¿Hay diferencia? ¿Hay diferencia? Mucha diferencia. Nosotros tenemos ese privilegio. Desde la última fila hasta la primera, escúchenme bien ahora lo que les voy a decir. Vamos a Romanos, capítulo 3, texto 9. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Somos nosotros mejores? En ninguna manera. Nosotros los mejores, nosotros no somos mejores que nadie. Nosotros somos tan pecadores como todos. Y necesitamos al Señor Jesucristo como todos. Que se borre de nuestra mente si en algún momento hemos creído que nosotros somos mejores que los demás. ¿Somos nosotros mejores que los del primer nivel, que los del segundo nivel, que los del tercer nivel? De ninguna manera. Tajante, Pablo, no te hagas ninguna ilusión. Todos estamos bajo pecado. Pero había en la Biblia gente que pensaba diferente, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos al Evangelio de Lucas y ahora ya entramos directamente con enseñanzas del Señor Jesucristo. Vamos a Lucas capítulo 18. En Lucas capítulo 18
está una parábola. La parábola del fariseo y el publicano. Y dice en esta parábola, el Señor Jesucristo la presenta de manera magistral cuando dice, a partir del 9 en adelante, a unos que confiaban en sí mismos como justos, que eran, confiaban en sí mismos como justos, confiaban en su propia justicia. ¿Qué era su propia justicia según Isaías? Trapo de inmundicia. Para los ojos del Señor, la justicia de los hombres es trapo de inmundicia. Pero ellos, dice, confiaban en sí mismos como justos. Y, dice, menospreciaban a los demás. Nosotros somos los mejores. Eso era muy propio de los fariseos. Los fariseos, ¿se acuerdan cuando le dicen estos que no saben la ley son unos malditos? ¿Se acuerdan? Y cuando Pablo le dice que en la visión el Señor Jesucristo le va dando un discurso al pueblo, porque Pablo tuvo 4 discursos de defensa. El primer discurso fue hacia el pueblo, le permitieron hablar al pueblo. Y dice que va hablando, y el pueblo en silencio lo escuchaba. Cuando él les dice que Jesucristo se le apareció en visión y le dio un mandato, ellos también escuchaban en silencio. ¿Por qué? Porque Cristo era judío. Pero cuando dice que Cristo le dice, te voy a enviar lejos a los gentiles, ¡oh, qué escándalo que se armó! Me lo querían despedazar. ¿Lo han leído? Lo querían despedazar porque les había dicho que Cristo le había dicho que lo mandaba también a predicar a los gentiles. Claro, ellos eran exclusivistas. Ellos se creían mejores que todos. Ellos decían, nosotros somos los mejores. Y ahora en esta época, los que decimos nosotros somos los mejores, somos nosotros, los adventistas del séptimo día. ¿Lo digo yo? No. Lo dice el Señor Jesucristo cuando hace la descripción de su última iglesia acá en la tierra. Cuando les dice, tú te crees que eres rico y enriquecido y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Estamos confundidos? Muy confundidos. Hay una tendencia dentro de la iglesia a eso. Si yo tengo un apellido Pérez, no es lo mismo que si tengo un apellido alemán. ¿Verdad? Yo soy un Pérez, pero aquel es un Offenbach, alemán. Oh. Y yo, no, yo me bauticé el año pasado. No, él es de 4ª generación. Y van haciendo las diferencias. ¿Me van entendiendo, hermanos? Yo soy bisnieto de adventistas. Mis bisabuelos eran pioneros. Nieto, hijo de adventista. ¿Y vos qué sos? No, yo me llamo González. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Bien, nosotros los mejores. Entonces, el Señor Jesucristo sigue diciendo, menospreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro cobrador de impuestos, o sea, publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y tampoco como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el cobrador de impuestos
de pie a bastante distancia, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado más bien que aquel, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ustedes están viendo, pero no hemos terminado con el Señor Jesucristo. Tenemos que seguir con las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hay una palabra que hace unos momentos les dije que no se olviden de esa palabra. ¿Se acuerdan qué palabra es? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Sí, señora, arrepentimiento. Les dije que de esa palabra no se olviden, ¿no? Arrepentimiento. Vamos a Lucas, de nuevo. Pero ahora vamos a Lucas en el capítulo 13, del 1 al 5. Lucas capítulo 13, del 1 al 5. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Personas que le contaban a Cristo algo que había ocurrido, que había hecho Pilato. Ya lo vamos a detallar con el espíritu de profecía. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? Os digo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cómo lo presenta esto el Espíritu de Profecía? Vean de la manera magistral que lo presenta en su libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Pero los hombres estaban tan listos como lo están hoy a sacar la conclusión de que ellos son los favoritos del cielo y que el mensaje de reprobación se dirige a algún otro. El Señor está reprendiendo al otro, no a mí. Los oyentes le contaron a Jesús acerca de un suceso que acababa de causar gran excitación. Algunas de las medidas de Poncio Pilato, el gobernador de Judea, habían ofendido al pueblo. Hubo un tumulto popular en Jerusalén y Pilato había tratado de reprimirlo con violencia. En cierta ocasión, sus soldados habían invadido los recintos del templo y quitado la vida a algunos peregrinos galileos en el mismo acto de degollar sus sacrificios. Ellos estaban degollando los sacrificios y entraron los soldados romanos y lo mataron. O sea que la sangre de ellos se mezcló con la sangre de los sacrificios, que eran galileos. Los judíos consideraban la calamidad como un juicio que venía a consecuencia del pecado del que lo sufría. Y aquellos que relataron este caso de violencia lo hicieron con secreta satisfacción. A su parecer, su propia fortuna comprobaba que ellos eran mucho mejores. Ellos eran mucho mejores y que por lo tanto más favorecidos por Dios que aquellos galileos. Esperaban de Jesús palabras de condenación contra aquellos hombres que, a no dudarlo, harto merecían su castigo. Esperaban que Cristo denunciase a esos hombres
como más pecadores que los demás. Grande fue su sorpresa al oír la respuesta del Señor. Volviéndose a la multitud, el Salvador dijo: ¿piensan que estos galileos, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? No, les digo antes que si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Hermanos, si no nos arrepentimos, todos pereceremos igualmente. Y a mí me tocó muchas veces, cuando era más joven, ir a retiros y a campamentos de jóvenes, y nunca faltaba algún pastor que se paraba enfrente a los jóvenes y decía: esta maravillosa juventud que tenemos aquí. ¿Les pasó a ustedes? Y la adulaban a la juventud. Si estaría ahí el Señor Jesucristo diría: y esta maravillosa juventud, si no se arrepiente, van a perecer igualmente. Y a los adultos que ya llevan varios años en la iglesia, el Señor les dice: estos adultos ya llevan varios años, con apellido y trayectoria en la iglesia. El Señor Jesús les dice: si no se arrepienten, van a perecer igualmente. Y a los viejitos, que ya tenemos la trayectoria hecha, el Señor nos dice a los viejitos: viejitos, si no te arrepentís, van a perecer igualmente. El otro día recibí un video, hermoso video. ¿Quién me lo habrá mandado? Alguno de ustedes me lo mandó. Sobre el pueblo, una ciudad en Loma Linda, en Estados Unidos, donde explica que esa ciudad fue investigada por aquellos expertos en alimentación y se comprobó que los que viven en Loma Linda, que son todos adventistas, porque está ahí la Universidad de Loma Linda y el Sanatorio Loma Linda de Estados Unidos, tienen un promedio de vida más alto que el general de la población. Y dice que allá llegar a los 90 años es muy común. ¿Por qué? Porque la mayoría viven haciendo la reforma pro salud. ¿Es correcto? Por supuesto que es correcto, si el mensaje del tercer ángel dice que la reforma pro salud entra en el mensaje del tercer ángel. Pero si vos haces la reforma pro salud, hermano, y seguís en tus cositas raras, el Señor te va a decir: por más reforma pro salud que estés haciendo, si no te arrepentís, vas a perecer igualmente. ¿Me van entendiendo, hermanos? Nunca debemos considerarnos los mejores. Dice la mensajera del Señor que aquel que más cerca está de Cristo es el que siente más su propia indignidad. Cuando vos estás lejos de Cristo te crees gran cosa, pero a medida que te vas acercando a Cristo y ves la grandeza de Cristo en relación con lo que sos vos vas viendo tu propia indignidad y te humillás. Y así, ante los ojos de Cristo, sos grande. ¿Ustedes conocen esa cita de las tres sorpresas que vamos a tener cuando lleguemos al cielo? ¿La conocen? No. Lito, ¿me la podés decir? La primera sorpresa es que nosotros pensamos que algunos no iban a llegar al cielo y lo veremos allá. Sí, señor. Esa es una. Otra, pensamos que algunos sí iban a estar y no están. Sí, señor. Y la tercera sorpresa es cuando vemos nosotros en el cielo. Sí, pero agrega algo. Dice: la tercera sorpresa va a ser vernos a nosotros mismos, miserables pecadores. ¿Qué somos nosotros? Miserables pecadores. ¿Somos nosotros mejores que los otros? Somos miserables pecadores que necesitamos imperiosamente a Cristo. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que arrepentirnos. Estamos terminando. ¿De qué tenemos que arrepentirnos?
Primer texto, Job 34:32. Primer texto, Job 34:32. Dice así: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Hay pecados, hermanos, que hemos hecho, hay cosas que hemos hecho mal y no las vemos, pero están hechas. Le tenemos que decir al Señor: enséñame, Señor, esas cosas que he hecho para que pueda arrepentirme de ellas, pedirte perdón, y tú, que eres amplio en perdonar, me vas a dar ese perdón. Otro texto. Vamos a Salmo 19, texto 12 y 13. En el Salmo 19, texto 12 y 13, leemos: ¿quién podrá descubrir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. No los conozco, pero los tengo. De eso le tengo que pedir al Señor que me absuelva. Me arrepiento de ellos. ¿De qué te estás arrepintiendo? Y no sé de qué me estoy arrepintiendo, pero me arrepiento de algo que he hecho mal y no alcanzo a discernir todavía. Y el Señor es amplio en perdonar, pero pedirle al Señor: arrepiéntete. Preserva también a tu siervo de la insolencia, que no se enseñoree de mí. Entonces seré irreprochable y quedaré libre de grave delito. Hermanos, estamos viviendo el día de la expiación, ¿sí o no? Ese día de la expiación va a terminar pronto. Cuando termine el día de la expiación, termina el tiempo de gracia. ¿Es así o no? Termina el tiempo de gracia, el Señor Jesucristo deja de interceder, termina la oportunidad. No hay más oportunidad. Estamos viviendo el día de la expiación. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Última cita y terminamos. La ley de Dios llega hasta los sentimientos y los motivos, tanto como a los actos externos. La ley de Dios juzga los actos internos, o sea, los pensamientos, y los actos externos. Revela los secretos del corazón, proyectando luz sobre cosas que antes estaban sepultadas en tinieblas. Dios conoce cada pensamiento, cada propósito, cada plan, cada motivo. Los libros del cielo registran los pecados que hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. ¿Cómo? En el libro de los cielos están registrados los pecados que nosotros no cometimos, pero que lo hubiéramos cometido si lo hubiéramos tenido la oportunidad. Y están registrados como pecados. Este libro a mí me interesa. No lo tengo, este libro. A mí me interesa este libro y no lo tengo, y ya le eché el ojo. Me lo llevaría, pero hay mucha gente que me está viendo, no puedo. No puedo, pero me lo llevaría. ¿Me va entendiendo, hermano? Eso queda registrado como pecado. Pero yo no lo sé que he quedado registrado como pecado. De eso me tengo que arrepentir. Sigamos con la cita. Dice así: Dios conoce cada pensamiento, cada propósito, cada plan, cada motivo. Los libros del cielo registran los pecados que hubieran cometido si hubiese habido oportunidad.
Él revela al hombre los defectos que echan a perder su vida y los exhorta a que se arrepienta y se aparte del pecado. Hermanos, esto es muy serio. Nunca, nunca se nos pase por la mente que somos mejores que los demás. El mundo sí, compite entre ellos a ver quién es mejor que el otro. Entre nosotros no. El que quiera ser exaltado tiene que ser siervo de los demás. Que el Señor los bendiga. Amén.